Empieza el tema de funciones que sin duda nos va a llevar la próxima semana. Arranca como función lineal, pero en principio uno define funciones en general. Ahí el videíto ese que yo les había compartido trataba sobre funciones en general, ¿sí? Que a qué se denomina una función, partiendo del concepto de relación. Así que les sugiero que luego lo vean, ¿sí? Lo analicen. Acá lo que tenemos en pantalla es lo que se denomina una función lineal en particular, ¿sí? En principio es una función que está representada por lo que se conocen como diagramas de Venn. Supongo que habrán visto este tipo de gráficos en algún momento, ¿sí? de vuestra educación, ¿sí? Donde aparecen dos conjuntos, dos representaciones de conjuntos, uno de donde salen flechas y el otro a donde ingresan flechas. Esos diagramas también están en el video que les he compartido. Y tenemos un conjunto X que vamos, o sea que acá está representado por los números naturales incluyendo al cero, y un conjunto Y que es el mismo conjunto, los números naturales incluyendo al cero. Del conjunto X, ¿sí? Salen las flechas, ese conjunto es el que se denomina el dominio. Son todos los X donde, digamos, de donde sale alguna flecha que están relacionados a algún elemento del conjunto Y que daremos en llamar el codominio, ¿sí? Las funciones tienen lo que se llama una variable independiente, que es la x, y según el valor que tome x, vamos a fijar un valor para la y. La y es lo que se denomina una variable dependiente. Y no puede valer lo que se le antoje. Vale lo que le permite valer la x. Entonces vos acá, por ejemplo, tenés que el 0 está relacionado al 0 porque 2 por 0 vale 0. El 1 está relacionado al 2. ¿Por qué? Porque cuando x vale 1, y tiene que valer 2. El 2 está vinculado al 4, puesto que 2 por 2 da 4, el 3 al 6, el 4 a 2 por 4 igual a 8. Fíjense que hay elementos del conjunto I que no son alcanzados por las flechas, porque no hay ningún número natural tal que multiplicado por 2 me dé impar. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes acá tienen, digamos, esa diferencia. Esto que aparece aquí es lo que se llama la imagen, ¿sí? El codominio en realidad, o sea, el codominio viene a ser todo el conjunto I. Dentro del codominio tenemos la imagen, que son los elementos del codominio que son alcanzados por alguna flecha. A veces alcanzados por más de una flecha. Perfectamente puede ocurrir. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta relación y esta primera representación en diagramas de Venn de una función, en particular es una función lineal, pero todavía no sabemos muy bien por qué es lineal, por qué se la llama así. ¿Sí? Pero de momento tenemos esto. Entonces, bien, lo que hay que tener en cuenta es que para que una función se la considere como tal, de cada elemento del dominio solo puede salir una única flecha. Es decir, si yo, por ejemplo, acá definiera otra función que no sea esta y ponele que del 2 sale otra flecha que va a parar al 6. Ponele, ¿no? Y qué sé yo, que del 4 sale otra flecha que va a parar al 0. Ya esto deja de ser una función, ¿sí? No es función. No es función. ¿Por qué? Porque hay elementos del dominio
de donde salen dos flechas, de donde sale más de una flecha. ¿Sí? Esto perfectamente puede ocurrir. No le va a ocurrir a algo definido de esta manera porque lo que acabo de hacer es alterar lo que teníamos antes, ¿sí? Así que esto que acabo de escribir es una relación cualquiera entre dos conjuntos, ¿sí? Donde de dos salen dos flechas, de cuatro salen dos flechas, y eso implica que esa relación no sea una función, sí lo que teníamos hasta el momento, sí lo que teníamos antes. ¿Hasta acá se entiende? ¿Hasta acá se puede ver? Bien. Entonces, bueno, en particular acá tenemos sí una función lineal que es 2x. Entonces acá está lo que yo les explicaba, ¿sí? Acá tenemos el concepto de existencia y unicidad, ¿sí? De cada elemento del dominio sale una única flecha. Eso implica que existe unicidad. Esto es una función. De cada elemento de X sale una flechita que va a parar ahí, ¿sí? Ahora bien, en el segundo gráfico se arruina la unicidad, con lo cual esto no es una función. Esto de acá ya no es una función, porque tenemos un elemento del conjunto dominio de donde salen dos flechas. Este elemento está vinculado a dos elementos distintos del codominio, así que se arruina la unicidad. ¿A qué nos referimos con unicidad? A que salga una sola flecha de cada elemento del dominio. ¿Sí? Y acá, ¿sí? Esta última sí es función. ¿Mm? La primera era función y lineal. ¿Sí? Esta era función y lineal. Esta también es una función. El problema es que se arruina la existencia de imagen para cualquier elemento del dominio. Este de acá no tiene ninguna imagen que esté relacionada a él. ¿Sí? Entonces, bueno, uno observa que el conjunto dominio de la función está incluido en X, aunque no es todo X. En los casos anteriores, el dominio coincidía con X. El dominio de la función en los casos anteriores coincidía con X, ¿sí? O el dominio de la relación, mejor dicho, ¿sí? En este caso está incluido. DF es dominio y codef es codominio, lo que vimos en la diapositiva anterior. El dominio es el conjunto de donde salen las flechas y el codominio es el conjunto a donde llegan las flechas. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos sí más específico qué es el concepto de función lineal. ¿Sí? Tenemos una variable dependiente que es la y de quién depende de x. Vos le das valores a x, haces esta operación que tenés acá, m por x más b, y obtenés el valor de y. Estas M y B tienen un nombre específico. Son B la ordenada al origen de coordenadas. ¿Sí? Dicho de otra forma, B es el punto sobre el eje Y donde el gráfico de la función lineal termina cruzando. ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver. Y M es la pendiente, la inclinación de del gráfico de la función lineal. ¿Mm? Entonces, bueno, ustedes pueden observar, hay algunas reglitas que sirven para observar la inclinación, por ejemplo, estas reglas de los cuadraditos. Si ustedes miran acá, se fijan, ¿sí? Más o menos algo así.
Se fijan que qué querría decir una inclinación de 3 medios. Bueno, que por cada 3 cuadraditos que sube, digamos, que sube en vertical, se corre 2 cuadraditos a la derecha. ¿Sí? Entonces la cantidad de cuadraditos que se corre en horizontal es el denominador y la cantidad de cuadraditos que se corre en vertical es el numerador. Es una forma de verlo. También lo pueden ver con algo de trigonometría. Igual trigonometría vamos a ver en un par de clases, ¿sí? Pero son todos los elementos que nos sirven para analizar qué es la pendiente de una función lineal, ¿sí? La pendiente, o sea, este numerito, es el coeficiente principal, ¿sí? El coeficiente principal de la función lineal. ¿Por qué es el coeficiente principal? Porque es el que multiplica x, ¿sí? Y x es la variable independiente y en el único lugar de la fórmula donde aparece la x es allí, ¿sí? Así que es el número, vamos a decir, más importante de la fórmula y el que determina el comportamiento del gráfico. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Profe, ¿y Sí. qué tengo que despejar X también ahí? No, acá dependiendo del ejercicio. Si el ejercicio nos pidiera o nos sugiriera despejar X por algún motivo, lo vamos a tener que hacer. Pero en principio no hace falta. Esto yo no lo veo como una ecuación que requiera ser despejada. Es una función. Una función es aquello que tiene una variable que depende de otra, que vamos a llamar independiente, y esa variable puede tomar cualquier valor en principio. Entonces, vos ese valor que le des a la variable independiente va a fijar el valor de la dependiente, de la y. Y con eso te podés hacer un gráfico, ¿sí? Podés digamos, hacer un análisis de la función con la que estás trabajando. Pero el objetivo no es el de una ecuación o una inecuación lineal. ¿Sí? Eso son otras cosas. Acá está lo que yo les comentaba recién. ¿Sí? ¿Cómo hago, por ejemplo, para graficar la función lineal 2 quintos x más 3? Bueno, la ordenada al origen es 3, así que sobre el eje Y va a tener que cruzar en 3. Y luego, ¿cómo hago para marcar la inclinación? Bueno, por cada 2 cuadraditos que se corren vertical, acuérdense que el numerador estaba vinculado a el corrimiento vertical, se corre 5 en horizontal. 5 es el denominador. ¿Sí? Es una regla para poder verlo bien. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que tenemos es 1, 2, 3, 4 y en 5 cruza la recta. Y acá tenemos 1 y en 2 cruza la recta. Tomás este punto de referencia y el siguiente punto de cruce tiene que ser 2 para arriba, 5 para el costado y ahí tenés el siguiente punto de cruce. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? ¿Se entiende cuál es la lógica? En el caso en que vos tengas una pendiente fraccionaria. ¿Sí? Si yo tengo un número entero en vez de una fracción, Si vos tuvieras, por ejemplo, buena pregunta, si vos tuvieras, por ejemplo, igual a 3x más 1, entonces, ¿qué hago? Bueno, con la misma lógica, trazo el eje Y, trazo el eje X. ¿Mm? Y bueno, entonces, ¿cuál es la ordenada al origen ahí? eh, Habíamos dicho, ¿quién es la ordenada al origen? el 1, 1, el 1. Lo tenés por acá, el 1. El 1. Así que la función indudablemente va a cruzar por allí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, 3 es 3 sobre 1. Entonces, según esta lógica, yo
sea, me corro 3 lugares para arriba, 1, 2, 3, ahí tenés 3 lugares para arriba, y solo uno para el costado. Eso, ahí está, Pamela se acuerda. Solo uno para el costado. Entonces, en este punto, tenés el otro. Así que ahora marco la recta, ¿sí? Ahí, y tiene que pasar por allí. O sea, no va del 1 para atrás, empieza en el 1. No, sigue. ¿Sí? O sea, es toda la recta. Este es todo el gráfico de la función igual 3x más 1. ¿Se entendió, no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea con esto de graficar utilizando fuertemente la pendiente y apoyándonos en la ordenada al origen. ¿Sí? Así que bien, bueno, acá tienen más, ¿sí? Como para ver qué ocurre si fuera negativo. Bueno, si fuera negativo, de todas maneras me puedo correr 2 hacia arriba, o sea, acá tenés la ordenada al origen en 1, me apoyo en 1 y hago 2 para arriba y el menos, por ejemplo, se lo tiro al 3. ¿Y qué sería correrme menos 3 lugares? Sería correrme 3 lugares hacia la izquierda. 1, ¿sí? 1, 2 y en el tercero cruza la recta. O bien, el menos 2, el menos se lo pones al 2, ¿y qué sería considerar menos 2? Y sería considerar 2 lugares hacia abajo y correrme ahora sí 3 lugares hacia la derecha positivos. Eso depende, sí. En este caso, considerás correrme 2 para abajo y 3 a la derecha, que sería eso, o bien hacerlo diferente y correrme 2 para arriba y 3 a la izquierda, que sería lo de acá. ¿Se entendió? O sea que es lo mismo la manera en que yo marque los puntos mientras la recta atraviesa. Es lo mismo porque hay una sola recta que pasa por acá y por acá. Es la misma y es única. Joya. Y es el gráfico de esta función. ¿Sí? Así que ahí tienen un poquito como para arrancar con esto. ¿Sí? Luego sigue, bueno, esto responde a qué pasa si tu pendiente es entera. Bueno, usan esto de dividir por 1. ¿Sí? Y así hacen lo de correrse un lugarcito a la izquierda si consideran el menos 1 o a la derecha si el menos se lo tiran al denominador, al numerador. Bien digo. ¿Sí? Sí, profe.